La mañana cae lenta sobre la casa de Richard, una mansión silenciosa donde los relojes marcan la hora con un golpe hueco, como si cada segundo pesara más que el anterior. En la sala principal, el polvo baila en los rayos tibios de sol que entran por los ventanales. Todo luce perfecto, los muebles brillan, las flores están frescas, los suelos relucen. Pero la perfección no guarda calor, y el silencio, ese silencio que antes parecía descanso, ahora es un huésped frío que no quiere irse. Michael está en el suelo, junto a la alfombra azul, con un trenecito de madera. Pasa los vagones del imán al gancho, con cuidado, como si entendiera que un gesto brusco podría romper algo más que el juguete. Sus ojos se mueven, atentos, pero no dicen nada. Sus labios, pequeños, permanecen cerrados. No suspira. No pregunta. No llama a su padre. Solo juega, como si el mundo se hubiera encogido hasta caber en la vía circular que dibuja el tren. Richard lo observa desde el marco de la puerta, con la chaqueta colgando del antebrazo, incapaz de decidir si entra o se queda ahí, sin estorbar. Él, que resolvió contratos imposibles, que levantó edificios y compró empresas con la misma firmeza con la que cierra una mano, no sabe cómo tocar ese silencio. Se acerca 2 pasos, deteniéndose cuando el piso cruje, temeroso de espantar una sonrisa que nunca llega. Michael levanta la vista un segundo, y vuelve a su tren. No hay reproche, no hay miedo, no hay enojo. Hay un vacío del tamaño de un nombre que ya no se pronuncia. Al fondo, junto a la chimenea apagada, hay una fotografía enmarcada. La madre de Michael, con el cabello recogido y una sonrisa limpia, mira hacia la cámara con una calma que parece luz. Richard no puede evitar mirarla cada vez que mira a su hijo. Es como si el recuerdo hubiera tejido hilos invisibles entre ambos, y él se quedara siempre enredado. Desde que ella partió, la casa cambió de respiración. Antes se oía la risa, el cantar improvisado en la cocina, el golpecito de cucharas contra la taza. Ahora solo queda el rumor lejano del viento contra los árboles, el correr del agua en las cañerías, la cafetera que gime en las mañanas. «Hijo», dice Richard, apenas un murmullo, «daría toda mi fortuna por escuchar tu voz de nuevo». El niño no se sobresalta. Tampoco se aparta. Pasa el dedo por la pintura roja del vagón delantero y deja el tren detenido a mitad de la curva, como si le diera sueño avanzar. Richard se sienta en el borde del sofá, apoyando la chaqueta a su lado. Se frota las manos, las mira, y por un segundo recuerda lo grandes que parecían cuando Michael recién cabía en sus brazos. Ahora sus manos son torpes para consolar y demasiado pequeñas para alcanzar lo perdido. La terapeuta infantil dijo que el duelo de los niños tiene su propio idioma, que a veces suena a silencio y a veces a rabietas. El pediatra repasó exámenes, todo normal. La psicóloga sugirió paciencia, rutinas, abrazos sin preguntas, presencia sin presión. Richard escuchó cada indicación, tomó notas, llenó la agenda de citas, obedeció como un alumno aplicado. Pero la casa sigue callada, y el tiempo, aunque corre, no parece traer consigo las palabras. En la cocina, el personal camina en puntillas. La cocinera deja el desayuno en la mesa como si colocara flores en un altar. El mayordomo, que lleva 30 años en la casa, baja la voz hasta el susurro cuando se cruza con Richard en el pasillo. Nadie quiere romper el frágil equilibrio que mantienen los días, esa cuerda estirada donde andan sin mirar abajo. El señor de la limpieza cierra puertas con cuidado. La jardinera poda más temprano, para que el sonido de la tijera no hiera la mañana. Todos saben que hay un dolor grande, pero nadie sabe por dónde tocarlo sin que grite. Richard apoya los codos en las rodillas y respira hondo. La agenda del día está llena, pero no quiere salir. Sabe que en la oficina lo esperan papeles y una reunión con inversores, cifras que siempre obedecen a quien las mira con suficiente frialdad. Aquí, frente a Michael, ninguna cifra se deja ordenar. Tiempo, le dijeron. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo se tarda un corazón pequeño en recordar que puede decir papá? Revisa el teléfono a regañadientes. Un mensaje del abogado, 3 correos de la junta, un recordatorio de la clínica infantil para confirmar la próxima sesión. Mira la pantalla sin verla y, por impulso, abre la aplicación de contactos. Escribe cuidado infantil, acompañamiento en casa, personas con vocación. La lista es larga,
Pero no busca cualquiera. Busca a alguien con manos pacientes, con mirada limpia, que no tenga miedo del silencio. Alguien que no llegue a curar, porque la palabra curar le parece soberbia, sino a acompañar. Acompañar, sí, piensa, eso sí podemos ofrecerle. En el corredor, una puerta se cierra con suavidad. Michael no reacciona. Richard se acerca por fin y se sienta en el suelo frente a él, dejando que el traje pierda su línea perfecta. Toma un vagón y lo sostiene en el aire. Sonríe, una sonrisa cohibida, torpe, la de un hombre que aprende de nuevo un gesto que creía fácil. El niño lo mira unos segundos, vigilante, y Richard le devuelve una mirada tranquila, sin apuro. No dice más palabras, porque le han pedido que no empuje, que no fuerce, que simplemente esté. Y estar, descubre, es más difícil que cualquier trato de negocios. El timbre del reloj del vestíbulo marca las 9. Richard piensa en su esposa por primera vez en voz alta ese día. «Ayúdame». No lo dice fuerte, pero la petición le recorre la espalda como si hubiera abierto una ventana y el aire lo golpeara con olor a lluvia. Se levanta despacio, toma la chaqueta y llama a la oficina para cancelar la primera reunión. La voz de su asistente suena preocupada. Él responde con calma que se ausentará por la mañana. No da explicaciones. No le nacen. Cuelga, vuelve a mirar a Michael y decide que hoy hará algo distinto. Llama a la clínica y confirma. Quiere una recomendación específica, alguien con experiencias en duelos infantiles, alguien que no vea a Michael como un caso, sino como un niño con un mundo adentro. Le prometen enviar nombres en el transcurso del día. Agradece y, antes de terminar, repite que su casa está abierta para una visita. Al colgar, revisa una vez más la fotografía junto a la chimenea. Toca el marco con la punta de los dedos, como quien pasa la mano por una barandilla antes de bajar una escalera empinada. Michael hace avanzar el tren. Por fin, un tramo. Un sonido breve del metal golpeando la madera se mezcla con el respiro de la casa. Richard lo toma como una señal pequeña, suficiente para sostener el día. Se acerca, acomoda una almohada detrás del niño, le coloca una manta ligera sobre las piernas aunque no haga frío, y se queda a su lado. No dice nada. Tampoco espera un milagro. Solo deja que el tiempo, que a veces parece enemigo, hoy se siente con ellos en la alfombra, como un visitante al que hay que tratar con cortesía. En la puerta, el mayordomo asoma la cabeza y pregunta con gestos si sirve el desayuno. Richard asiente y señala la mesa baja, cerca del niño. Que todo ocurra aquí, a su altura, que el mundo no le quede lejos. En la cocina preparan pan tostado, miel, fruta blanda, leche tibia. Detalles sencillos, casi antiguos, que reconfortan. Mientras llegan, Richard toma el teléfono otra vez. En la bandeja de entrada aparece el primer nombre recomendado por la clínica, con una breve descripción: paciencia, dulzura, experiencia en hogares con duelo. Lee despacio, como quien reza. No sabe aún quién entrará a su casa, pero en ese momento se promete a sí mismo que hará todo lo necesario para tender un puente hacia la voz de su hijo. La luz de la mañana ya no es pálida. Se ha vuelto más clara. Richard mira el perfil de Michael, su cabello revuelto, la seriedad concentrada de sus cejas, y siente un hilo de esperanza que le sube por el pecho. No es una certeza, pero sí una voluntad. Y en esa voluntad, firmada en silencio frente a la alfombra azul, se sostiene toda su vida. Afuera, los árboles se mecen con un viento mínimo. Adentro, en la casa grande, la decisión ya está tomada: buscar ayuda, abrir las puertas, no rendirse. El silencio aún ocupa los rincones, pero ya no gobierna. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, parece que alguien le ha corrido un poco la silla. Sophie llegó a la mansión a media mañana, con un bolso de tela en el hombro y los zapatos gastados por tanto caminar. Había tomado 2 autobuses, y en el último tramo lo hizo a pie porque quiso llegar con el corazón sereno. Frente al portón, respiró hondo. No era la primera casa grande en la que trabajaba, pero sí la primera en la que la recomendaban para acompañar a un niño que había dejado de hablar. Tocó el timbre con suavidad, como si no quisiera sobresaltar a nadie. El mayordomo abrió. Alto, correcto, con una cortesía discreta. «Buenos días, señorita», dijo. «Soy Harris».
El señor Richard la espera en la biblioteca. Gracias, respondió Sophie, recogiendo un mechón suelto detrás de la oreja. ¿Puedo? Miró sus zapatos con barro seco. Procuro no ensuciar. No se preocupe. Por aquí, por favor. El pasillo olía a cera y a flores recién cortadas. Sophie caminó en silencio, observando sin curiosear, los cuadros familiares, una alfombra que amortiguaba los pasos, la luz amplia que entraba por los ventanales. Pero lo que más notó no fue lo que se veía, sino lo que no se oía. Había un silencio muy distinto al de una casa vacía, era un silencio con peso, con historia. Sophie lo reconoció y se guardó el pensamiento. Richard estaba de pie, junto a una pared de libros. Se veía impecable, pero con los ojos cansados. Al verla, sonrió leve y le tendió la mano. Sophie, ¿verdad? Gracias por venir. Sí, señor. Gracias a usted por recibirme. Leí su recomendación. La clínica habla muy bien de usted. Aún así, preferí verla. Hizo un gesto hacia 2 sillones. ¿Nos sentamos? Ella asintió y se acomodó. Puso el bolso a sus pies. No llevaba currículum impreso, lo había enviado antes por correo. Llevaba, en cambio, una libreta con la tapa suave por el uso. No soy de promesas grandes, dijo Sophie, sin rodeos. No vengo a curar a nadie. Vengo a estar. A ayudar a que el niño encuentre confianza para expresarse, con voz o sin ella. Richard la miró, atento. Mi hijo se llama Michael, dijo. Tiene 7 años. Era risueño. Hablaba mucho. Desde que su madre, tragó saliva, se quedó callado. Me mira, juega, come, pero no habla. No con nadie. A veces muevo el cielo y la tierra en mis negocios, pero aquí estoy, torpe. No quiero forzarlo. Quiero hacer lo correcto. Sophie respiró despacio. No tenía respuestas mágicas, pero sí palabras claras. A esta edad, el dolor se mete entre las cosas de todos los días. A veces uno piensa que el niño está mejor porque no hace escándalo. Y el niño, por dentro, sigue sosteniendo un mundo muy pesado. Yo no empujo. Me siento a su nivel, espero, copio su juego, presto mi voz si él la necesita y la guardo si le estorba. Y tomo nota de lo pequeño, porque de lo pequeño salen los cambios grandes. ¿Qué necesita? Preguntó Richard. Diga lo que haga falta. Poco, pero preciso. Un rincón para jugar sin interrupciones. Una canasta con objetos cotidianos, telas de distintos tactos, cucharas de madera, llaves viejas, una pelota de goma suave, lápices gruesos. Permiso para mantener una rutina, misma hora, mismas señales. Y si hay fotos o recuerdos de su madre, que estén presentes sin imponerse. Si él pregunta, nombre simple. Si él evita, un paso atrás. Richard asintió con una seriedad agradecida. Michael está en la sala. Puede conocerlo cuando quiera. Sophie se puso de pie. Se notaba en ella una calma trabajada, no altanería. Antes de salir, añadió. Siéntase libre de estar presente. Si ve que su presencia lo pone rígido, se retira un poco. Si ve que lo calma, se queda. Vamos viendo. Caminaron hasta la sala. El trenecito de madera estaba donde Sophie imaginó, sobre una alfombra azul, con rieles formando una vuelta perfecta. Michael tenía el cuerpo recogido, pero no encogido de miedo, era más bien como quien se coloca dentro de sí para estar a salvo. Sus manos pequeñas movían el vagón delantero con una concentración que parecía oración. Sophie se detuvo a una distancia prudente. No dijo hola de inmediato. Primero miró el tren, con interés genuino, como si observara un paisaje. Se agachó lentamente, apoyando las rodillas en la alfombra. Dejó que su bolso quedara a un lado y, con movimientos visibles y lentos, sacó de él una cuerda corta y un cascabel pequeño. Lo puso entre sus manos, lo miró y lo dejó a un costado, sin acercarlo al niño. Me llamo Sophie, dijo al fin, con voz suavecita. No vine a mover tu tren. Vine a mirar cómo va. Michael levantó los ojos un instante, ni temor ni curiosidad exagerada.
La examinó como se examina una nube nueva en el cielo de cada día. Sophie bajó la mirada de vuelta al tren, como si el dueño del juego se la hubiese prestado por un segundo. Puso un dedo en el aire, como marcando el ritmo, y cuando el vagón avanzó, acompañó el movimiento con un soplido casi inaudible. No dijo bravo, no aplaudió. Solo estuvo. Richard permaneció de pie, apoyado en el marco de la puerta. Se cruzó de brazos para evitar la tentación de intervenir. Vio cómo Sophie se descalzaba sin ruido y se sentaba de piernas cruzadas. Vio cómo buscaba la mirada del niño de vez en cuando, sin insistir, y cómo apartaba la suya si él necesitaba espacio. Vio, sobre todo, que su sala, siempre tan impecable, por fin parecía un lugar donde un niño podía respirar. «Si el señor lo permite», murmuró Sophie, sin apartar la vista de Michael, «pondré la cuerda aquí, en la orilla, por si la necesita». La cuerda sirve para arrastrar o para unir dos vagones que parecen lejos. Richard asintió aunque ella no lo miraba. Michael acercó un poquito el tren a la cuerda. No la tocó. La observó como se observa una palabra nueva. Sophie no movió un músculo. Esperó. Pasaron varios segundos. El niño volvió a los rieles. Sophie lo imitó con un coche imaginario en el aire. Cuando el tren se detenía, su coche invisible también. Al arrancar, un sonido apenas soplado, MMM. A los pocos intentos, Michael le lanzó una mirada rápida, casi un aviso. «Ya veo lo que haces». Sophie sonrió con la comisura. «Si quieres, yo hago el semáforo con mi mano», dijo, levantando la palma. «Abajo, verde. Arriba, rojo. Tú mandas». Bajó la mano. Michael empujó el tren. Subió la mano. Michael lo detuvo, un poco sorprendido de verse obedecido por una señal tan simple. Repitió. Bajó, avanzó. Subió, frenó. 2 veces, 3, 4. En la quinta, Michael se adelantó, detuvo el tren antes de que la mano subiera, como si quisiera comprobar si Sophie entendía que él también podía decidir. Sophie detuvo su coche invisible, obediente. «Tú mandas», repitió. «Está bien así». No hubo aplausos, no hubo fiesta. Hubo una breve seriedad compartida. Richard, en la puerta, sintió una punzada inexplicable. No era tristeza, era un alivio tímido. Harris apareció con una bandeja, se detuvo al verlos y esperó instrucciones. Sophie levantó la vista y habló bajito. «¿Podemos traer la merienda a la mesa baja, por favor? Que no nos corte el hilo». «Por supuesto». Colocaron leche tibia en un vaso corto y pan tostado con miel. Sophie olió la leche, recordó algo, y le pidió a Harris, con la misma delicadeza que usó con Michael, una pajilla corta. La acercó a la orilla de la mesa, y se apartó para que no pareciera un premio al juego. Michael la miró desde reojo. No corrió a beber. Siguió con su tren, pero cada vez que frenaban, su mirada pasaba por la pajilla como quien calcula una ruta de escape. En un descanso, avanzó con cautela hasta la mesa, tomó el vaso con ambas manos, costumbre de niño que cuida, bebió 2 sorbos y volvió a su sitio. Sophie, para sí, lo anotó, bebe sin resistencia cuando no hay ojos encima. Prever pausas. Richard salió un momento hacia el pasillo, solo para respirar. Se topó con un espejo y se descubrió con la corbata floja. La ajustó, sonrió a su reflejo como pidiendo paciencia. Cuando volvió a la sala, encontró a Sophie y a Michael en la misma posición, pero con una diferencia casi invisible. El cuerpo del niño había perdido un grado de tensión. Ya no tenía los hombros tan arriba. Eso, para Richard, valía más que una conferencia. A media tarde, el aire cambió. El sonido de unos tacones refinados por el pasillo anunció la llegada de Victoria. Elegante como siempre, con un vestido claro y un perfume que llenaba los metros por delante de ella, se asomó a la sala. Vio a Sophie en el suelo, descalza, con la falda recogida y un mechón de cabello suelto pegado a la mejilla por el calor. Vio a Michael con el tren, concentrado, con una pajilla en el vaso. Vio a Richard sin moverse, cuidando de no romper ese hilo fino. «Richard», dijo Victoria con una sonrisa impecable, «no sabía que hoy había visita». «Es Sophie», respondió él.
La niñera de la que hablamos. Ah. Victoria dejó que el A flotara un segundo demasiado. Encantada. No se acercó más. Miró a Sophie como se mira a alguien que no se esperaba encontrar en la mesa principal de un restaurante. Sophie levantó la vista, saludó con la cabeza y volvió al juego, como si no pasara nada. Victoria fijó la vista en el tren un instante y sonrió, pero con un gesto que Sophie alcanzó a leer, una sonrisa de cortesía para algo que no le interesa. Pensé que habíamos acordado considerar un internado con programa de excelencia, comentó Victoria, sin bajar la voz. La disciplina ayuda mucho a los niños, sobre todo cuando la vida ha sido desordenada. Richard contuvo el impulso de responder. No quería que su voz alterara el ambiente. En cambio, dio un paso hacia Victoria y habló en un tono bajo. Luego hablamos. Ahora está funcionando. ¿Funcionando? Repitió Victoria, con un brillo de incredulidad. ¿Jugar en el suelo es funcionar? Richard la miró con firmeza. Victoria se calló, pero guardó su gesto. Se quedó en la puerta, observando. Michael, que se había mantenido ajeno, alzó la cabeza de repente. Su mirada pasó de Sophie a Victoria, y su cuerpo se tensó como un papel al que le llega agua. Detuvo el tren, apretó sin querer el vagón con fuerza, y un pequeño crujido lo delató. Sophie advirtió el cambio al instante. Pausa, dijo suavemente, levantando la palma. Bajó la palma, como dando permiso de detenerse del todo. Está bien, pausa. Richard sintió el corazón acelerarse. Sophie tomó el cascabel de la orilla y lo mostró al niño, no como señuelo, sino como un punto fijo. Cuando algo nos asusta, anclamos, dijo. Mira, con este sonido pequeño. Lo agitó apenas una vez, un tin corto, limpio, que marcó un antes y un después. Michael lo siguió con los ojos. El tin no era un llamado. Era una campanada para ordenar. Sophie dejó el cascabel a su alcance y retiró la mano. Michael, todavía rígido, estiró los dedos y tocó el metal. No lo agitó. Solo lo tocó. Sus ojos no parpadearon. Sophie no insistió. El niño volvió lentamente el tren a su sitio y lo soltó, como quien suelta algo que se estaba convirtiendo en piedra en sus manos. Después retomamos, murmuró Sophie. A tu tiempo. Victoria dejó escapar un suspiro que no llegó a ser protesta. Se acercó 2 pasos, como si quisiera mirar desde cerca, y de inmediato Michael retrocedió un poco sobre la alfombra, resguardándose. Sophie lo vio, y sin mirar a Victoria, habló con un tono que no tenía aristas. Señor Richard, ¿podemos mantener una distancia parecida para los adultos? Michael se regula mejor con menos movimiento detrás de él. Richard asintió agradecido y, con una mano suave, invitó a Victoria a salir de la sala con él. En el pasillo, Victoria apoyó un brazo en el marco de la puerta, ofendida sin declararlo. No me hables como si yo fuera una intrusa en tu casa, dijo. Solo creo que esto es poco serio. Lo serio, respondió Richard con calma, es lo que ayuda a mi hijo. Si jugar en el suelo funciona mejor que un discurso, prefiero el suelo. No necesitas una niñera pobre rondando la casa, dejó caer Victoria, baja y afilada. Michael se acostumbrará al silencio. Los niños se adaptan. Richard se quedó mirándola unos segundos, como quien intenta reconocer una sombra. No discutió. Dijo solo. No repitas eso delante de él. Victoria arqueó una ceja, como si lo que más la molestara no fuera la petición, sino el tono. Haré lo que creas mejor, respondió, con una sonrisa que no tocó sus ojos. Mientras no nos quite foco. Volvió sobre sus pasos, cambió de tema y anunció que tenía que hacer llamadas. Richard la dejó ir, su prioridad estaba adentro. Regresó a la sala. Sophie y Michael habían reanudado el juego, con una calma nueva. La cuerda ahora unía el vagón rojo con uno azul que antes parecía quedar siempre afuera del circuito. Sophie lo apuntó con naturalidad. A veces las cosas que no sabemos dónde poner encuentran lugar cuando no las miramos con prisa. Michael miró la cuerda, y por primera vez se permitió una sonrisa corta, apenas un temblor en la comisura. Richard lo vio. No dijo nada.
Guardó la imagen como quien dobla con cuidado una carta para no arrugarla. El resto de la tarde se tejió con acciones pequeñas. Sophie pidió permiso para abrir una ventana y dejar entrar aire. Pidió que se apagara el reloj que marcaba segundos con un tic-tac insistente, no porque estuviera mal, sino porque imponía un ritmo que no era el del niño. Ordenó la canasta de tesoros en silencio, una cuchara de madera, una bufanda suave, una piedrecita lisa, un colador de metal. No ofreció todo a la vez. Solo dejó que existieran cerca. Esta canasta no es un juego de toma y suelta, explicó a Richard cuando el niño estaba concentrado. Es un mira y prueba. Un niño que está en duelo no necesita estímulo constante. Necesita permiso para tocar lo cotidiano como si fuera nuevo. Entiendo, dijo Richard. ¿Y si él no toca nada? Entonces también está bien. Vio que podía. Eso a veces es suficiente el primer día. Michael, sin embargo, sí tocó. Primero la bufanda, se la pasó por la mejilla y la soltó. Luego el colador, lo acercó al ojo y miró a través de los agujeros, y por un segundo el mundo fue una lluvia de puntos. Sophie, imitando el gesto, se llevó el colador al ojo y el niño la observó, esta vez con genuino interés. Había aparecido un puente. Tú haces, yo imito. Yo hago, tú miras. Poco a poco, intercambiaron ese permiso. Este momento, susurró Richard, como si temiera romperlo. ¿Es importante? Todos lo son, dijo Sophie. Pero este nos dice que él está dispuesto a dejar que lo acompañen. Cerca del atardecer, Sophie pidió visitar el jardín, si Michael lo aceptaba. No propuso salir, pidió seguir el juego hacia la luz. Michael se levantó sin oponer resistencia, con su tren en una mano y la otra libre. Sophie se levantó también. Él fue delante, ella detrás, un paso. Richard, a más distancia, cuidando de no llenar el espacio. En el jardín, la brisa movía apenas las hojas. Un banco de hierro, una mesa baja, macetas con romero. Michael se acercó a la grava y dejó caer el vagón, escuchando el sonido. Lo recogió, lo volvió a dejar. El metal contra la piedra dijo tic y tac, pero más amable que el reloj. Sophie juntó 3 piedritas y las alineó. No las empujó hacia él. Las dejó a la vista. Michael se agachó y movió una, cambiándola de lugar con precisión. Sophie sonrió para sí, tomó su libreta y escribió con letra breve: ordena, no acumula. Elige. Manda en lo pequeño. Desde la casa de al lado, una mujer mayor regaba unas plantas. Levantó la vista y vio a Sophie con el niño. No gritó ni saludó en voz alta. Hizo un gesto pequeño con la mano, una cortesía de vecina antigua. Sophie le devolvió el saludo con una inclinación leve. A lo lejos, la mujer sonrió. No hubo palabras, pero había reconocimiento. Esa era la señora Eleanor, aunque aún no tuvieran presentación. Cuando el sol comenzó a bajar, Sophie propuso un cierre. No dijo ya acabamos. Dijo: voy a recoger la cuerda, el colador y la bufanda. El tren se queda con Michael. Mañana, si te parece, traigo un cuento sin letras, solo con dibujos grandes. Hoy hiciste mucho. La palabra mucho no sonó como premio, sino como medida justa. Michael la miró con seriedad. Se acercó 2 pasos y, con un gesto pequeño, tocó el borde de su falda. No la jaló. Solo tocó y retiró la mano. Sophie no se movió, como para no romper el acto. Después, con la misma calma, le mostró el dorso de su mano para un chocadito flojo. Michael apoyó su mano apenas y la quitó. Sophie volvió la mano a su regazo. No hizo fiesta de ello. Dejó que ese gesto quedara en el aire, limpio. Richard se le acercó con discreción. Su voz temblaba un poco, pero estaba firme. Gracias, dijo. No sé si decir gracias alcanza. Alcanza por hoy, respondió Sophie. Mañana seguimos. Mañana, a la misma hora. La rutina ayuda. Mismo reloj, menos sorpresas. Si alguien va a visitar, mejor que me lo diga antes. Si hay cambios, se los anticipo a Michael con una pequeña señal. Entendido.
Cuando Sophie se calzó los zapatos y tomó su bolso, Victoria volvió a aparecer, como traída por el ruido de despedida. Se plantó en el pasillo con los brazos cruzados. —¿Entonces vendrá mañana? —preguntó, mirando a Richard, no a Sophie. —Sí —dijo Richard. —Muy bien. Victoria sonrió, tensa. —Supongo que ya veremos resultados. Sophie no respondió. No era con ella. Se despidió de Michael con un gesto del semáforo, mano arriba, mano abajo, una seña entre cómplices. Michael repitió la seña a medias, tímido. Sophie le guiñó un ojo, como quien dice lo vi, y salió. En la puerta, Harris la acompañó con una amabilidad que no era servil, sino humana. Si necesita algo, me deja nota, dijo. A esta casa le hace bien la gente que pisa suave. Gracias, contestó Sophie. Tomó el camino de vuelta hacia el portón. En el umbral, antes de salir, se giró y miró la casa por una última vez ese día. No pensó en su tamaño ni en su riqueza. Pensó en el niño con el tren y en la cuerda uniendo vagones. Pensó en el tin del cascabel. Pensó en el gesto que él había hecho, tocando su falda, pidiendo presencia sin decirlo. Con esa imagen se fue, ligera, como quien lleva algo valioso y frágil. Dentro, Richard permaneció un rato en silencio. Michael estaba cansado pero en paz. Lo tomó en brazos como hacía tiempo no se atrevía a hacerlo, con cuidado de no invadir. El niño apoyó la cabeza en su hombro sin resistencia. Richard cerró los ojos un instante. Sintió que la casa respiraba distinto, que el aire tenía otra temperatura. No sabía cómo explicarlo, pero era así. Victoria entró a la sala después, buscando conversación. —Richard, ¿puedo hablarte un minuto? Dime. No quiero que malinterpretes mi preocupación, empezó ella, eligiendo cada palabra. Yo solo pienso en lo mejor para ti y para Michael. Lo de hoy, no sé. Una mujer en el suelo, con un cascabel. ¿Eso es profesional? Profesional, repitió él, sin permitir el sarcasmo, es alguien que entiende al niño mejor que yo. Y hoy, por primera vez en meses, vi a Michael sonreír. Los niños sonríen por cualquier cosa, dijo Victoria, con una ligereza que a Richard lo lastimó. Mañana se le pasa. No te hagas ilusiones. Prefiero las ilusiones que no dañan, contestó Richard, a la desesperanza que sí. Ella alzó las manos, rindiéndose en apariencia, y cambió el tema. Pero mientras hablaba de otra cosa, en su mirada quedó un filo que Sophie ya había percibido. Ese filo se volvería más claro con el tiempo. Al anochecer, Richard llevó a Michael a su habitación. Lo ayudó a ponerse el pijama, le peinó el flequillo hacia un lado con los dedos y encendió una lámpara tenue. Antes de acostarlo, buscó el tren y se lo dejó en la mesilla. Michael tocó la cuerda que unía los vagones y la miró como quien mira una palabra nueva que empieza a entender. Richard le acarició la frente. Mañana viene Sophie, dijo despacio. A la misma hora. Michael parpadeó. No habló. Pero su respiración tomó un ritmo más regular. Se quedó dormido sin ese pequeño sobresalto que lo había acompañado tantas noches. Richard se sentó a su lado y se permitió, por primera vez en mucho tiempo, pensar en el día siguiente con algo parecido a la esperanza. Sophie, por su parte, llegó a su casa pequeña. Abrió la puerta con cuidado, dejó el bolso y sacó la libreta. Sentada a la mesa, escribió, Día 1. Entra al juego si lo invito. Controla ritmo con señales claras. Se tensa ante mujer elegante. Se regula con sonido breve. Toca para saludar. Busca distancia amable. Sonríe leve. Mañana, cuento sin letras, repetir semáforo, introducir soplo sobre pluma. Pedir apagar reloj grande. Anticipar visita si hay. Cerró la libreta y apoyó la frente en las manos. Rezó a su modo, sin palabras, por el niño y por el padre. Luego preparó en una bolsa de tela las cosas del día siguiente, una pluma blanca grande, un libro de cartón con dibujos limpios, una pelota blanda. Pensó un segundo en la mujer que había visto en el pasillo. Ese gesto duro, no quiso juzgarla, pero tomó nota, proteger el espacio del niño. Vigilar señales.
La noche siguió su curso en la ciudad. En la casa grande, el silencio ya no era un muro, era un pasillo largo que, con paciencia, se podía cruzar. Y en ese pasillo, invisibles pero presentes, quedaron el sonido del cascabel, la cuerda uniendo vagones, la mano en alto que decía alto y la mano abajo que decía adelante. A veces, para volver a hablar, el mundo necesita empezar por esas cosas pequeñas. A veces, lo pequeño es exactamente lo que sostiene lo demás. La mañana siguiente, Sophie llegó unos minutos antes de la hora acordada. Saludó a Harris con una sonrisa y dejó su bolso en el mismo rincón de siempre. Había traído una pluma grande, blanca, casi transparente, una caja pequeña con tarjetas de cartón donde no había letras, solo dibujos claros, y el mismo cascabel del día anterior. El salón estaba tibio y el reloj grande ya no sonaba. Alguien lo había detenido. Aquello la alegró más de lo que dejó ver. Michael apareció con el tren en la mano, el flequillo un poco alborotado. Se detuvo en el marco de la puerta y miró a Sophie como se mira a un conocido reciente al que se desea ver, pero sin querer apurarlo. Ella se agachó, igual que el primer día, se descalzó y se sentó en la alfombra. No habló de inmediato. Hizo el semáforo con la mano, arriba y abajo, como saludo. Michael bajó la barbilla, tímido, y repitió el gesto. Sophie colocó la pluma en su palma y sopló con cuidado. La pluma se elevó y cayó despacio. La volvió a soplar. Michael siguió el movimiento con atención, como si fuera la única cosa en el mundo. Sophie le ofreció la pluma, pero con el dorso de la mano, sin invadir. Michael la tomó. La acercó a sus labios. No sopló. Probó primero a moverla con la mano, muy despacio, como si quisiera engañar al aire. El aire de tu boca también sabe mover cosas, murmuró ella, sin urgencia. No necesita hacer ruido. Solo necesita salir. Michael sopló apenas. La pluma vibró un poquito y se desplazó. Sus ojos se abrieron con sorpresa. La volvió a soplar, esta vez más largo, con un fu tan bajito que no llegó a ser palabra. Sophie se limitó a asentir, como quien aprueba un gesto cotidiano bien hecho. Eso, dijo. El aire obedece. Repitieron el juego varias veces. A cada soplo, el cuerpo de Michael parecía ganar 1 milímetro de confianza. Sophie no pidió más que eso. Cuando notó que el niño se llevaba la pluma al corazón, la dejó en su mano y tomó de su caja 3 tarjetas, un sol grande, una casa, una boca. Las dejó boca arriba, separadas. Hoy elegimos con el dedo, dijo suavemente. Si te gusta, tocas. Si no te gusta, no tocas. Si te da miedo, lo señalas con el rojo del semáforo. Si quieres saber más, verde. Hizo el gesto del semáforo. Michael lo imitó. Miró las tarjetas. Tocó la casa. Luego el sol. Cuando llegó a la boca, la miró largo rato. No la tocó. Acercó el dedo y lo retiró. Sophie bajó su mano para marcar alto y, en un susurro, dijo: «Está bien esperar». El niño respiró más profundo. Ella lo escuchó. No era un suspiro cansado. Era un aire que pasaba, despacio, por un camino que llevaba tiempo cerrado. Richard observaba desde la puerta entreabierta, el mismo lugar de siempre. Llevaba un suéter sencillo en lugar del traje y el teléfono en el bolsillo, en silencio. Sophie lo notó y le hizo un gesto leve con la cabeza, agradeciendo la constancia. Él respondió con una sonrisa invisible. La mañana siguió con un ritmo verdadero. Sophie sopló la pluma y después dejó que Michael la convirtiera en barca, en flecha, en nube. Introdujo una pelota blanda, del tamaño de una naranja. La dejó rebotar una sola vez y luego la inmovilizó con la palma, para que el niño entendiera que aquel objeto también obedecía señales. Michael la tomó con las 2 manos, la apretó, y la soltó como si probara su propio límite. Después, sin que nadie se lo pidiera, acercó la pelota a su boca y sopló contra ella. El aire rebotó y le regresó en la cara, y él se rió en silencio. Fue apenas un gesto, un estremecimiento alegre, pero Sophie sí vio la risa. Se le humedecieron los ojos y miró el techo un segundo para que no se le notara demasiado. La puerta del jardín estaba abierta, y por allí entraba una brisa amable.
Al otro lado de la reja, la vecina regaba temprano. Era una mujer de pelo blanco recogido, delantal claro, manos lentas y firmes. Sophie la había visto el día anterior. Hoy, la mujer alzó la mirada y, con la manguera en pausa, saludó con una sonrisa. Sophie le devolvió el gesto y, cuando Michael estuvo ocupado con la caja de tarjetas, salió al porche, a centímetros, sin ausentarse del niño. La señora dejó la manguera y se acercó hasta la reja, sin invadir. «Buenos días», dijo con una voz cálida. «Soy la señora Eleanor. Vivo aquí al lado desde hace más de 20 años. No quise interrumpir ayer, pero hoy la vi, y pensé, esa chica pisa suave. Y a una casa le viene bien la gente que pisa así». «Buenos días, señora», respondió Sophie, agradecida. «Yo soy Sophie». «Lo hace bien», comentó Eleanor con discreción. «Con paciencia. El niño está muy dentro de sí. Pero no está perdido. Eso intento, no empujarlo», dijo Sophie. «Darle orillas». La señora Eleanor inclinó la cabeza, como alguien que escucha con gusto una idea sensata. «Un niño que se ha quedado sin una de sus columnas», dijo, en un tono que era consejo y recuerdo, «necesita ver que la otra sostiene. Y a veces», bajó la voz, «el silencio de un niño no es suyo, sino impuesto por alguien que teme a la verdad. Usted esté atenta, hija. Y si alguna vez siente que no la creen, no se suelte de usted misma. Lo digo por experiencia». Sophie guardó esas palabras en un lugar seguro de su pecho. «Gracias por decirlo así», susurró. «Si la necesito, ¿puedo tocarle la puerta?» «Siempre», respondió Eleanor. «No tengo recetas, pero tengo años. A veces eso basta para ver lo que otros no han aprendido a mirar». Sophie volvió junto a Michael con el corazón más claro. Colocó la pluma en el centro de la alfombra y le ofreció a Michael la tarjeta de la boca de nuevo, esta vez acompañada de otra con un oído dibujado. No habló. Solo las dejó una junto a la otra. Michael miró a ambas. Pasó el dedo por el borde del dibujo de la boca, sin tocarla del todo, como quien tantea el agua antes de meterse. La retiró. Hizo lo mismo con el oído. Luego levantó la vista y miró hacia el pasillo, como si esperara algo. Entonces aparecieron los tacones de Victoria en la madera. El sonido no era alto, pero en el aire se volvió nítido. Michael se rigidizó. Sophie bajó la mano como un semáforo rojo y acercó el cascabel a la alfombra, sin agitarlo. Victoria se asomó a la sala, perfecta, mañanera, con una taza en la mano. «Buenos días», dijo. «Veo que seguimos jugando». Sophie sostuvo su sonrisa neutral. Richard, que venía detrás, habló antes de que el ambiente se enrareciera. «Buenos días», dijo. «Sophie está trabajando con Michael. Hemos detenido el reloj, como pidió». «¡Qué detalle!», respondió Victoria, con esa gentileza que pinchaba. «Espero que nadie olvide las otras cosas importantes». Caminó 2 pasos dentro de la sala. Michael retrocedió un poco. Sophie movió la pluma del lugar, sutilmente, creando un borde nuevo entre el niño y el tacón. No fue un muro. Fue una línea suave. Michael posó los ojos en esa línea. Respiró. Silencio. Victoria se inclinó hacia el niño, como quien se acerca a un florero que desea oler pero no tocar. «Cariño», dijo, azucarada, «papá y yo estábamos hablando de inscribirte en una escuela preciosa, con uniformes bonitos y patios muy grandes. No necesitarías tantas horas de esto». «De esto». Sophie oyó el roce de esas 2 palabras sobre el piso. Richard tragó saliva. No discutió en voz alta, no era el momento. Michael bajó la mirada y llevó la mano a su garganta, sin darse cuenta. Fue un gesto fugaz. Sophie lo registró como si fuera una luz. «Señor Richard», dijo, sin dejar de mirar al niño, «¿podemos probar un juego de sí y no con tarjetas de color?» «Por supuesto», respondió él, dispuesto a apartar la conversación. «¿Qué necesita?» «Solo esto». Ella sacó 2 círculos de cartón, uno verde y uno rojo, y los colocó a la derecha y a la izquierda del niño. «Michael, si es sí, tocas el verde. Si es no, tocas el rojo».
Yo voy a preguntar cosas sencillas, sin trampa. Michael miró los círculos. Sophie preguntó. ¿Quieres seguir con la pluma? Verde. ¿Quieres cambiar a la pelota? Rojo. ¿Quieres que abramos más la ventana? Verde. ¿Quieres que haya menos gente en la sala? El niño miró a los adultos. Su dedo dudó. Bajó la mano y la colocó sobre el verde, pero la retiró. Luego, con decisión, tocó el verde y se quedó ahí. Sophie asintió con un gracias apenas audible. Richard entendió. Miró a Victoria. Vamos a darles un rato, dijo. Por supuesto, contestó ella. No quiero ser un estorbo. Se apartó, pero no se fue lejos. Se quedó en el pasillo, a un lado, como quien siente que cede un terreno que no quería ceder. Sophie siguió su trabajo. El aire volvió a ser aire. Michael sopló la pluma 3 veces seguidas y, sin que nadie lo notara al principio, se le escapó un sonido mínimo, un pa de aire, sin vocal clara. Sophie lo oyó. No lo celebró en voz alta. Lo sostuvo dentro de sí, como quien guarda una cerilla encendida. Cuando la sesión terminó, Sophie recogió las tarjetas y avisó con calma. Voy a guardar, Michael. El tren se queda. El semáforo se queda. Mañana traigo un cuento con dibujos grandes, como prometí. El niño tocó el verde, varias veces, como si quisiera subrayar que aceptaba ese mañana. Después levantó la mano y la dejó quieta en el aire, sin saber cómo despedirse. Sophie ofreció el dorso para el chocadito. Él lo dio. Ella se levantó despacio. En el corredor, Richard se la encontró. Su rostro tenía la mezcla extraña de esperanza y agotamiento que puede tener un padre que ha visto moverse algo que creía inmóvil. ¿Cómo lo vio? Preguntó. Se regula con señales claras. Soplo aceptado. Hay un primer sonido de aire. Muy pequeño, pero verdadero. Y menos gente es mejor por ahora, resumió Sophie. También he notado que se tensa cuando miró hacia el pasillo donde Victoria fingía hablar por teléfono, cuando hay tacones y perfume fuerte. Necesitamos un ambiente más simple cerca de él. Entiendo, respondió Richard. Lo voy a cuidar. Victoria cortó su llamada y se acercó con una sonrisa fría. ¿Terminamos? Preguntó. Richard, tengo que mostrarte un catálogo de la cena que estás organizando. Algo sobrio y elegante. Pensaba invitar a los señores de la fundación. Es importante mantener, miró a Sophie, ciertas apariencias. Hablamos en mi despacho, dijo Richard, ya con otra energía. Sophie, gracias. ¿Mañana a la misma hora? Sí, señor. Cuando Sophie iba a salir, una sombra de inquietud la hizo volver sobre sus pasos. Tardó unos segundos en darse cuenta de que era el perfume de Victoria, que había quedado en el aire, en la alfombra, en los objetos. Tomó nota mental. Perfumes intensos, detonante. Se despidió de Harris y salió a la calle, donde la luz tenía otro olor. Esa tarde, en su casa, Sophie preparó el material del día siguiente. Añadió a la bolsa una marioneta pequeña hecha con un calcetín blanco, de ojos cosidos y boca grande y blanda. No era un juguete cualquiera. Le servía para hablar de cosas que pesaban sin poner al niño en un lugar difícil. En su libreta escribió: introducir marioneta, boca grande. Jugar a secretos livianos y secretos pesados. Carteles, puedo decir, no puedo decir. Señales, gorro rojo igual a no quiero, gorro verde igual a sí quiero. Observación, mirada al pasillo antes de tocar la tarjeta de boca. Hipótesis, hay alguien que lo frena. Al tercer día, la rutina ya estaba asentada. Harris les había preparado un rincón en el que las sillas habían desaparecido para dejar lugar a cojines de piso. La mesa baja tenía la altura exacta para que Michael pudiera apoyar los codos sin forzar el cuello. El reloj seguía detenido. Sophie saludó con el semáforo de siempre y la mano abierta. Michael la imitó con una ligereza nueva. Se sentó y, sin que ella lo propusiera, tomó la pluma. Soplaron juntos. Al cuarto soplo, el pa volvió. Un poquito más claro. Sophie lo oyó como quien oye lejos una campana. Sacó la marioneta.
No de golpe. La dejó asomar por el bolso, curiosa. La marioneta se despertó con una voz ridícula, pausada, no chillona. Sophie usó un tono grave y tierno, para no herir el oído de Michael. «Buenos días», dijo la marioneta. «Me llamo Boca Grande. Pero a veces me hago pequeña». «¿Y tú?» Michael miró la marioneta con recelo y fascinación. No retrocedió. Sophie, con el muñeco, hizo el semáforo. Michael lo replicó, como si estuviera saludando a un ser más divertido que un adulto. «Boca Grande no obliga», dijo la marioneta. «Solo cuenta cosas que pesan o que no pesan. Si pesan mucho, me duele la barriga y me pongo un gorro rojo. Si no pesan, me pongo un gorro verde». Sophie sacó 2 gorritos de fieltro, uno rojo, uno verde. Los colocó a un lado. La marioneta comió una tarjeta de sol y se puso el verde. Comió una tarjeta de piedra grande y se puso el rojo, doblándose hacia adelante como si se cansara. Michael sonrió. Tomó el gorro verde y se lo puso a la marioneta, como para aliviarla. Luego la miró fijo, con una seriedad que contrastaba con el juego. «¿Sabes?», continuó la marioneta. «A veces yo quiero hablar y alguien me dice shhhh. Y entonces me pongo dura. Me quedo quieta. Y me pongo este gorro». Sophie le colocó el gorro rojo, «y me pesa la barriga, y pienso que si hablo, va a pasar algo feo». «¿A ti te pasa?». Michael miró los gorros. Levantó el rojo y lo sostuvo en el aire. No lo puso a la marioneta, se lo puso un segundo en su propia cabeza, inclinándolo como de juego, y después lo quitó. Sophie sintió que se le apretaba el pecho. Con la marioneta, agradeció en voz baja. «Gracias por decírmelo, aunque sea con el gorro». Puso el cascabel en el piso. No lo agitó. Michael lo tomó, lo acercó a su oído y lo hizo sonar con un tin pequeño. Fue una manera de decir «estoy». Sophie se inclinó un poco y, con la marioneta, habló lo justo. Hay secretos livianos, como un regalo que se esconde para sorprender. Y hay secretos pesados, que no nos dejan dormir. Los livianos son del corazón. Los pesados son de miedo. Los secretos de miedo, un adulto bueno puede sostenerlos con nosotros. ¿Quieres que yo sostenga uno contigo? Michael no tocó ningún gorro. Llevó la mano a su garganta otra vez, muy breve. Después apoyó la palma en el círculo verde y, rápido, la retiró. Sophie entendió que el sí era más a la idea de sostener que a contar de inmediato. No forzó. Richard pasó por la puerta en ese momento. No entró. Vio la marioneta y sonrió apenas. El juego siguió un rato más. A media mañana, Sophie propuso mirar el cuento sin letras. Eran dibujos grandes, limpios, un niño, un perro, una casa, un árbol, un charco, un paraguas. Michael se detuvo en la página donde un adulto tapaba con la mano la boca del niño para que no gritara en los charcos. No avanzó de página. Sophie, sin decir nada, puso el semáforo en rojo y dejó el dedo ahí, como para sostener la escena sin que los tragara. «Podemos cambiar de hoja si te pesa», susurró. Michael cerró el libro con firmeza y lo puso a un lado. Tomó la pelota y la apretó hasta que los nudillos se le blanquearon. Sophie, sin tocarlo, apretó la suya con la misma fuerza. A los segundos, Michael aflojó. Ella también. Una tarde, cuando Sophie iba al baño de la planta baja, pasó por el corredor que conduce al invernadero. La puerta estaba entornada. Oyó voces. No quiso escuchar. Pero el tono la frenó. La voz de Victoria, baja y apretada. «¿Quieres que papá se ponga triste?», decía. «No puedes hablar de todo lo que pasa. Los hombres como él se cansan. Si hablas, te van a llevar a un lugar lejos. ¿Entiendes? No quieres eso, ¿verdad?». Silencio. Sophie contuvo el aire. No oyó la voz de Michael, porque él no hablaba, pero oyó un sollozo sordo, como cuando uno llora sin ruido. Siguió quieta, debatida entre entrar o buscar a Richard. Entonces la voz de Victoria volvió, esta vez más dulce, como si arreglara la tela que acababa de romper. «shhh, no te asustes. Es por tu bien. Hay cosas que no se dicen. Hazme caso».
Papá está cansado. Si te portas bien, te querrá más. Si hablas, se enoja. ¿Sí? Sophie apretó los puños. Dio un paso hacia la puerta. Se detuvo. No era el lugar para entrar sola a un forcejeo. Salió al pasillo, respiró, contó hasta 5 y caminó hacia la biblioteca. Richard estaba firmando unos papeles. Ella golpeó suave. Señor Richard, dijo, ¿puedo hablar con usted un minuto? Necesito decirle algo que me cuesta, pero que no puedo callar. Él dejó la pluma. La invitó a sentarse. Dígame. Sophie no divagó. He observado signos de miedo en Michael cuando la señorita Victoria se acerca. No hablo de celos ni de caprichos. Hablo de miedo verdadero. Hace un momento la escuché decirle, en el invernadero, que si él hablaba lo llevarían lejos. Que usted se enojaría. Que hay cosas que no se dicen. No puedo garantizarle cada palabra, pero el sentido era ese. Cuando ella aparece, él lleva la mano a la garganta. Richard se quedó inmóvil. La sangre le subió a la cara y luego se le fue. Cerró los ojos un segundo, como si le hubieran dado un golpe. Después se pasó la mano por la frente. Sophie, dijo, Victoria nunca haría daño a mi hijo. Tal vez no cree que lo daña, admitió ella. Tal vez piensa que lo protege. Pero el efecto es el mismo. Él se calla por miedo a perderlo a usted. Eso no es acompañar. Eso le roba el derecho a decir lo que siente. Usted no entiende. Richard se detuvo, consciente de que la frase era injusta. Perdón. Entiendo lo que me dice. Pero necesito verlo con mis propios ojos. Victoria ha estado conmigo estos años difíciles. Ha sido leal. Ha querido cuidar esta casa. La lealtad que calla a un niño no es cuidado, dijo Sophie con una suavidad que no cedía. Yo no vine a decirle a quién amar. Vine a decirle lo que veo en el cuerpo de su hijo. Richard apretó los dientes. No se enojó con ella. Se enojó con el mundo. Se enojó con esa posibilidad que no quería aceptar. Se llevó las manos a la nuca y respiró grave. Gracias por decírmelo, logró decir. Por ahora, sigamos con la rutina. Yo observaré. No quiero precipitaciones. Y, por favor, no hagamos de esto una acusación sin pruebas delante de Michael. Lo último que necesita es una pelea. No haré espectáculo, aseguró Sophie. Pero voy a proteger su espacio. Y si él quiere decir algo, le voy a dar formas de hacerlo sin asustarse. Está bien. Sophie salió de la biblioteca con el corazón pesado. Se cruzó en el pasillo con la señora Eleanor, que venía con una cesta de limones. La vecina la miró a los ojos y supo. ¿Quiere un té, hija? Preguntó. Tengo una mezcla que calma la panza y el pensamiento. Sophie asintió. Cruzaron a la casa de Eleanor, que olía a madera y a pan tostado. En la mesa de la cocina, la anciana puso 2 tazas, abrió un azucarero de loza y esperó a que el agua hirviera. Cuando uno dice una verdad incómoda, comentó, a veces no le creen. No porque no sea verdad, sino porque duele. A los adultos también nos cuesta aprender cosas nuevas. Pero el tiempo pone la mano en la balanza. Usted mantenga el pulso firme y el corazón tranquilo. Lo intentaré, dijo Sophie. Lo que escuché hoy me revolvió. No sé cómo pararla sin convertir la casa en un campo de batalla. No se enfrenta la oscuridad a gritos, dijo la señora Eleanor, sino con una luz que no se apaga. Haga visible lo que es bueno. Deje testigos. No se quede sola frente a quien juega a 2 voces. ¿Testigos? Gente que mire sin prejuicios. Un mayordomo que ha visto mucho. Una enfermera que sabe leer cuerpos. Un padre que, cuando esté listo, querrá ver. Prepare el terreno. Y dele al niño herramientas para hablar sin hablar, si hace falta. Sophie bebió un sorbo y sintió que las manos se le desentumecían. Agradeció a Eleanor, volvió a la casa grande y pidió a Harris algo que a muchos les habría parecido una rareza. ¿Podemos instalar un tablero pequeño de corcho junto a la mesa baja? Preguntó. Con pizarras de colores, pinzas y hojas.
Quiero que Michael elija imágenes o dibuje cuando no quiera usar la voz. Por supuesto, dijo Harris. Se lo consigo en 1 hora. El mayordomo, que había criado a 3 hijos y tenía ya nietos, entendía más de lo que contaba. En poco tiempo el corcho estuvo instalado. Sophie colocó en él, con pinzas, 4 pictogramas, un vaso de agua, un baño, un abrazo, una puerta abierta. Debajo, pegó 2 sobres, uno decía cosas que puedo decir, el otro, cosas que no puedo decir. Dejó papeles en blanco al alcance de la mano. Cuando Michael volvió del patio, lo llevó hacia el tablero con calma. Hoy vamos a jugar a elegir, dijo. Si hay algo que sí puedes decir, aunque no sea con la boca, lo dibujas o eliges un dibujo y lo pones en este sobre. Si hay algo que no puedes decir, porque pesa, lo dibujas o eliges un dibujo y lo pones en este otro. Nadie te obliga a abrir los sobres. Solo es para que el papel lo sostenga contigo. Michael tocó los sobres. No los abrió. Miró las tarjetas. Dudó. Tomó la del abrazo y la puso en puedo decir. Luego, con una precisión que a Sophie le puso un nudo en la garganta, tomó una tarjeta en blanco, dibujó un círculo y, dentro, una boca con una X. Lo hizo despacio, sin mirar a nadie. Después metió ese papel en no puedo decir. Sophie no dijo bien. Dijo, te entiendo. Se sentaron otra vez en la alfombra. Michael apoyó la cabeza un momento en la pierna de Sophie, como si la usara de almohada. Ella se quedó quieta, dejando que su respiración marcara un compás suave. Unos pasos después, Victoria apareció en la puerta. Vio la escena y frunció apenas el ceño. Sophie no la miró. Michael sí. Se separó un poco y se llevó la mano a la garganta, ese gesto repetido que ya era un mapa. Michael, dijo Victoria, entrando con su perfume, ponte recto, cariño. No te tires en el suelo. Las visitas van a pensar que eres un bebé. Sophie levantó la mano en rojo, respiró hondo y, sin elevar la voz, habló con un tono que no pedía permiso, pero tampoco atacaba. En este espacio, Michael puede recostarse cuando lo necesita. No es falta de respeto. Es regulación. ¿Regulación? Victoria sonrió con condescendencia. ¡Qué palabras tan modernas! No importa la palabra, replicó Sophie. Importa que él respire bien. Si usted quiere, puedo explicarle mejor cuando no esté él escuchando. Así no lo cargamos con discusiones. Victoria hizo un gesto vago con la mano, como quien ahuyenta a un insecto. Se retiró 2 pasos, aunque su mirada quedó clavada en el tablero de corcho. Leyó cosas que no puedo decir y una sombra amarga le atravesó el rostro. Sophie lo vio. Y entendió que había tocado algo. Al final de esa tarde, Richard volvió a interrogar con su mirada el día. ¿Cómo estuvo? Hoy dibujó una boca con una X y la guardó en no puedo decir, respondió Sophie. No lo interpreté delante de él. Solo ofrecí sostén. También repitió un pa de aire. Es pequeño, sí. Pero es un paso. Richard se sentó, cansado y alerta. Sophie, dijo, con una sinceridad que a ella le pareció un acto de humildad. Quiero creerle. No sé si puedo todavía. Pero la escucho. Y observo. No le pido que me crea por fe, contestó ella. Mire a su hijo. Mire sus manos cuando entra Victoria. Mire su garganta. Él ya está hablando, solo que su idioma necesita otro oído. Esa noche, cuando Sophie ya se había ido, Michael se metió en la cama con su tren al alcance y la cuerda uniendo 2 vagones. Richard se sentó a su lado, como una vela encendida. Victoria apareció en la puerta y apoyó la espalda en el marco. ¿Sigues enojado conmigo?, preguntó, con una dulzura practicada. No estoy enojado, dijo Richard. Estoy pensando. No quiero que pienses mal de mí por lo que esa mujer te dijo. Dio un paso. Soy exigente, sí, pero por tu bien y por el de él. ¿Qué hay de malo en querer que las cosas vuelvan a la normalidad? La normalidad no vuelve, respondió él. Se construye otra cosa. Y esa cosa nueva, por ahora, se construye con tiempo y con silencio bien usado. Victoria torció la boca.
No insistió. Se acercó a Michael y, al hacerlo, él metió la cabeza bajo la sábana. Richard lo vio. Se le rompió algo adentro, aunque todavía no supiera nombrarlo. Al día siguiente, Sophie encontró el tablero con 2 papeles nuevos en No puedo decir. Uno era un círculo negro. El otro, un dibujo torpe de un tacón alto. No había piezas de tren, no había letras, solo esa forma. Sophie lo miró un rato, en silencio. No necesitó más para confirmar su hipótesis. Se arrodilló y le habló al niño con palabras limpias. Cuando algo pesa, lo ponemos en papel. Y buscamos una forma de que deje de pesar. No tenemos que hacerlo solos. Introdujo entonces un pequeño ritual de seguridad. Puso una alfombra pequeña en el centro, distinta a la grande, y dijo: «Esta es la isla. Aquí nadie te pide que hables. Aquí nadie te mira mal si te recuestas. Cuando estás en la isla, yo cuido la orilla. Si alguien quiere entrar, debe pedir permiso. Y tú puedes decir sí con verde o no con rojo». Michael puso de inmediato el verde sobre la isla. Luego, con una determinación que a Sophie le pareció valiente, tomó el rojo y lo mantuvo en la mano. No lo puso en la alfombra. Lo sostuvo, como quien dice, por si acaso. A media mañana, Richard anunció que esa semana habría una cena importante. No era inmediato, pero ya estaban los preparativos. Victoria tomó el control de la agenda y comenzó a dar órdenes al personal. El ritmo de la casa cambió. Llegaron flores, llegaron muestras de manteles, llegaron proveedores. El ruido era otro. Sophie advirtió enseguida cómo ese ruido hacía que el cuerpo de Michael se recogiera. Ajustó la sesión, más breves, más frecuentes, con 2 pausas de respiración larga. Harris ayudó, cerrando puertas y poniendo paños en los filos para amortiguar portazos. Pequeños cuidados que construyen un refugio. Una tarde, cuando Sophie regresaba del jardín con Michael, oyó otra vez la voz de Victoria, esta vez en el corredor. No gritaba. Sus palabras eran cuchillos envueltos en seda. «Mira», decía, «cuando venga la gente a cenar, necesitas estar en silencio. Sin escenas. Si hablas tonterías, papá se va a avergonzar. Quieres que esté orgulloso, ¿verdad? Entonces no hables. Solo sonríe. Así te verás lindo. Si dices algo raro, se reirán. ¿Quieres que se rían?» Michael se llevó la mano a la boca, no a la garganta. Sophie sintió que era demasiado. Dejó a Michael en la isla, tomó aire y se acercó a la pareja. No levantó la voz. No acusó. Dijo, con la firmeza más delicada que encontró: «Señorita Victoria, por favor no le diga al niño que se avergonzará de él si habla. Es una frase que hace daño». Victoria la midió de arriba a abajo. «Le hablo con cariño», respondió. «En esta casa hay reglas. No puedo permitir que la niñera dicte lo que yo digo». «No dicto», contestó Sophie. «Cuido. Y mi trabajo es señalar lo que lastima a Michael. Las reglas que le apagan la voz no son reglas, son miedo». «Qué valiente», dijo Victoria, irónica. «Qué discurso tan idealista. Pero a veces el mundo no nos espera. A veces hay que aprender a comportarse». «Él aprenderá», dijo Sophie. «A su tiempo. Sin miedo». Victoria dio un paso hacia ella, tan cerca que Sophie pudo contar las pestañas. Susurró, con esa dulzura que se había vuelto veneno: «Ten cuidado, Sophie. La gente como tú es sustituible. Hay muchas niñeras. Hay pocas mujeres como yo. No te equivoques de bando». Sophie sostuvo la mirada. No contestó. Se dio la vuelta, volvió a la isla y encontró a Michael acurrucado, con el rojo en la mano, apretado. Se sentó con él. Hicieron juntos 10 respiraciones contando con los dedos. Al terminar, Michael dejó caer el rojo en la alfombra. Sophie, con el cuidado de quien levanta una hoja mojada, lo recogió y lo puso a su lado. Esa noche, Sophie habló con la señora Eleanor antes de dormir. Le contó lo ocurrido sin florituras. Eleanor la escuchó y le puso una mano en la suya, con esa autoridad suave que dan los años. «No se deje asustar por las maneras», dijo.
Las maneras dicen poco. Mire los frutos. ¿Qué fruto deja esa mujer en el niño? Usted sostenga el árbol por el tronco. Y, cuando llegue el momento, el padre verá. Tengo miedo de que me echen antes de que ese momento llegue, confesó Sophie. Y entonces él se quedará solo con su silencio y con ella. Si la echan por decir la verdad, no será por su culpa, dijo Eleanor. Pero yo no creo que la vayan a echar si usted sigue haciendo su trabajo con tanta limpieza. Los hombres que han vivido pérdidas aprenden a escuchar el silencio. Tarde, pero aprenden. Y cuando eso pase, usted debe estar ahí. Haga un plan. No para guerrear. Para abrir una puerta. Sophie volvió a su libreta. Escribió, plan, tablero de elección en la cena. Señales convenidas, mano al corazón igual a necesito salir. Tin del cascabel igual a pido ayuda. Semáforo invisible, tocar la mesa con 2 dedos igual a rojo, con toda la palma igual a verde. Practicar antes. Ensayar, papá en aire, no exigido. Ver si pa respira mejor con la pluma. A la mañana siguiente, llevaron el ensayo a cabo. Sophie y Michael se sentaron frente a frente. Ella puso la pluma en medio. Dibujó, en una tarjeta, la sílaba pa grande y clara, pero la tachó con una línea suave, no de prohibición, sino de no urgencia. Esto está aquí para que sepas que existe, dijo. No tienes que decirlo. Puedes soplar la pluma y pensar la pa por dentro. Si sale, sale. Si no, el aire habrá paseado y estará contento. Sopló. Michael sopló. La pluma danzó. En el cuarto intento, de su boca salió un sonido que no era palabra pero sí inicio. Sophie no dijo otra vez. Dijo, descansa. Después introdujo el código de la cena. Mañana habrá gente en casa. Si necesitas salir, llevas la mano al corazón y yo te acompaño. Si necesitas que yo venga, mueves un poquitito la cuchara y yo me acerco. Si necesitas decirle algo a papá y no te sale, puedes tocar la mesa con toda la mano. Él te verá. Michael asintió con el cuerpo entero, no con la cabeza. Fue un asentimiento de hombros y espalda, de pies que dejaron de apretar el suelo. Cogió el círculo verde y lo mantuvo sobre la isla. Sophie sonrió. Esa tarde, Richard entró a la sala con gesto preocupado. Se sentó cerca de la alfombra, a la altura de los dos. Sophie, dijo. He hablado con la psicóloga de la clínica. Viene mañana antes de la cena para observar la dinámica. No para juzgarte, tranquila. Para ver cómo podemos mejorar. Quiero tener ojos formados, además de los míos. Me parece bien, respondió ella. Mientras más personas de confianza entiendan lo que pasa, mejor. No tengo nada que esconder. Solo le pido una cosa, que la doctora observe sin intervenir en los primeros minutos. Y que no use perfumes fuertes. Michael se tensa. Se lo diré. La psicóloga llegó puntual. Era una mujer de 40 y tantos, ropa simple, ojos atentos, manos que no volaban. Se presentó sin ruido, olió a jabón y a papel. Observó desde un sillón, con una libreta pequeña. Vio el semáforo, vio la pluma, vio el tablero de corcho. Anotó. Cuando Victoria entró al salón, cambió la postura. También lo anotó. Cuando Michael llevó la mano a la garganta, su ceja se movió apenas. Al final de la observación, pidió hablar con Richard y con Sophie en la biblioteca. Victoria intentó entrar. La psicóloga, con una amabilidad firme, dijo que prefería verlos a solas primero. Eso molestó a Victoria más que cualquier discusión. El niño muestra signos claros de ansiedad anticipatoria cuando aparece la señorita, dijo la psicóloga, sin adornos. No por la presencia femenina, sino por esa presencia específica. La asociación con tacones y perfumes fuertes no es casual. Sobre la intervención de Sophie, es adecuada, respetuosa, y hace avanzar con señales que el niño elige. Mi recomendación es mantener su trabajo, evitar exponer al niño a mensajes contradictorios y que los adultos no lo sometan a expectativas de rendimiento en situaciones sociales. En la cena, propongo un plan de salida y una persona de referencia, miró a Sophie, que se sienta a la distancia justa para leer sus señales.
Richard la escuchó con una gratitud dolorida. Era lo que temía oír. Victoria, cuando recibió el resumen, apretó los labios y sonrió como puede sonreír a alguien con frío. No discutió frente a la experta. Guardó la discusión para después. La tarde se deslizó hacia la hora de la cena. El comedor estaba puesto con vajilla de porcelana y copas delgadas. Flores blancas en el centro. Luces cálidas. Sophie y Harris habían creado, sin que se notara, un pequeño rincón lateral con una mesa pequeña, 2 sillas bajas y una jarra de agua. El rincón quedaba a la vista de Richard desde su lugar. Era un refugio en sala. Michael lo recorrió antes de que llegaran los invitados. Tocó la silla. Se sentó. Se levantó. Puso el círculo verde sobre la mesa y luego lo retiró, como ensayo. De a poco llegaron los amigos de Richard, gente de trajes y miradas que querrían ser amables. Saludaron con frases hechas sobre el niño tan grande ya. ¡Qué bonito! Algunos, sin querer, alzaron la voz. Sophie flotó cerca, sin invadir, con el cascabel en el bolsillo y la pluma guardada. Llevaba una blusa sencilla, colores suaves que el ojo no rechaza. Victoria se movía entre las personas como una anfitriona impecable. Cada tanto, su mirada tropezaba con Sophie y se afilaba. Durante los primeros minutos, las cosas fueron soportables. Richard se inclinaba, con las manos en las rodillas, para hablar a la altura de su hijo. Michael se mantenía cerca, tocaba la mesa con 2 dedos cuando el ruido le pesaba, y entonces Sophie se acercaba, ofrecía agua, hacía un alto con la mano, y el niño respiraba. Todo parecía transitar sin quiebres. Hasta que un invitado, hombre bueno pero torpe, se agachó de golpe y, con una risa escandalosa, soltó. «A ver, campeón, ¿cómo te llamas? Dilo fuerte para que te escuchen al fondo». El cuerpo de Michael se encogió como un caracol al que tocan. Su boca se apretó. Su mano corrió hacia la garganta y la apretó con fuerza. Sophie levantó el semáforo en rojo con la mano abierta. Richard se incorporó de inmediato. «No, no, por favor», dijo, tranquilo. «Aquí no pedimos. Aquí esperamos». Miró a Michael. «Hijo, si quieres, vamos al rincón». Michael hizo el gesto convenido, la mano al corazón. Sophie se acercó. Él estiró la suya y la tomó, un segundo apenas. Caminó con ella al rincón, paso pequeño, paso seguro. La sala siguió con su murmullo de adultos que no saben qué hacer con su culpa. Victoria, desde el otro lado, lanzó una mirada reprochadora al invitado y otra de hielo a Sophie, como si la escena le hubiera dañado el mantel. En el rincón, el mundo era otro. Sophie colocó la pluma en la mesa pequeña. Sopló una vez, solo para recordar que había aire. Michael sopló también. De su boca salió un pa casi inaudible. Los ojos de Sophie se humedecieron. Richard lo oyó, o creyó oírlo, desde su sitio. No se movió. Dejó que el momento fuera del niño y de la mujer que había tejido el puente. Victoria apareció a espaldas, silenciosa. Sophie la vio en el reflejo del aparador. Se adelantó medio paso y, como si hablara de un menú, dijo: «Michael, recuerda, si algo pesa, podemos dibujarlo. Si algo quiere salir, saldrá». El niño miró a su padre a lo lejos. Amaba ese rostro cansado. Sophie vio ese amor como se ve una hoguera. Y por primera vez, la marioneta de boca grande asomó en la sala elegante, discretísima, apenas la boca de tela visible. No hizo payasadas. Solo quedó cerca, recordando que había una salida blanda. Victoria se inclinó, cruzó el límite del rincón y susurró en el oído del niño: «No hagas el ridículo. No ahora». Sophie levantó el brazo con el gesto más claro que tenía, como si detuviera una puerta que estaba a punto de cerrarse en los dedos del niño. «Por favor», dijo, sin adornos. «Aquí no». Richard fue testigo. Se levantó de la mesa. Caminó lento para no sobresaltar. Se colocó a la altura de su hijo, no frente a Victoria. Puso una rodilla en el suelo. Vio los ojos de Michael, encendidos de algo que no era capricho. Era una mezcla de miedo y decisión. Fue entonces cuando sopló otra vez, esta vez más largo,
y el pa se hizo casi palabra P-A. Sophie respiró con él, acompañándolo. No dijo vamos. No lo empujó. Solo sostuvo el aire. Richard se llevó una mano al corazón, imitando el gesto que habían practicado. Fue su manera de decir estoy contigo. Victoria apretó los labios hasta blanquearlos. No estaba acostumbrada a no regir la escena. Michael apretó la pluma con los dedos. Sopló una última vez. De su boca salió un susurro, quebrado pero real. Pa, pa. No fue un grito. No fue un discurso. Fue una sílaba repetida con el alma. La sala se quedó sin sonido. Los invitados que habían estado fingiendo conversación se callaron de golpe. Harris, a lo lejos, dejó de moverse. La señora Eleanor, que había sido invitada por cortesía y que estaba sentada en el extremo de la mesa, cerró los ojos y apretó el pañuelo entre los dedos. Richard, arrodillado, se llevó la mano a la boca. No lloró en público. Le tembló la mandíbula. Acarició el cabello de su hijo, sin apretarlo. Aquí estoy, dijo, con un hilo de voz. Aquí estoy. El segundo acto todavía no terminaba. Quedaba un filo. La verdad que Sophie había intuido tenía que salir a la luz. Victoria, en un último intento de controlar la situación, murmuró. Fue un reflejo. No es que hable. No hagamos una fiesta por una casualidad. La psicóloga, que se había quedado a una distancia prudente, intervino por primera vez con una serenidad incuestionable. No es casualidad, dijo. Es el resultado de una confianza construida. Y lo que lo impide o lo apaga, también se construye. Y se puede desarmar. Victoria la miró con rabia contenida. Harry se acercó a Richard y, con una voz que llevaba décadas de servicio y de cariño, habló bajito. Señor, la señorita Sophie pidió que este rincón existiera. El niño lo eligió. Lo demás, usted lo verá. Richard no necesitaba más palabras. Miró a Victoria. En esa mirada hubo algo que no había antes, un vidrio que se quiebra en silencio. No hizo escena. Dijo, simple. Victoria, por favor, no le vuelvas a decir que si habla me avergonzará. Nunca más. Ella intentó recomponer las formas. Richard, estás malinterpretando. Yo solo quise. Nunca más, repitió él, sin alzar la voz. Victoria apretó el bolso contra el cuerpo, como si sostener algo la ayudara a no caer. Se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta. En su paso había dignidad herida y también una furia quieta. No se fue de la casa esa noche, pero se quedó fuera del rincón. Y el rincón, desde entonces, se volvió territorio sagrado. Sophie se quedó unos minutos más con Michael, soplando la pluma de vez en cuando, sin abusar del milagro. Sabía que en los días siguientes podía haber retrocesos, silencios nuevos, pasos atrás. No le asustaban. Lo importante había ocurrido. El hilo de voz había encontrado una grieta por donde salir. El niño sabía que su padre lo oía sin exigencia. Y la casa entera, con sus flores y sus manteles, había sido testigo. Cuando todos se fueron y la noche quedó con sus ruidos normales, la señora Eleanor tocó la puerta del rincón con los nudillos y dejó una bandeja con tazas vacías. Para que mañana, al lavar, recuerden que hoy se bebió esperanza, dijo, sin dramatismo. Sophie le sonrió, cansada y feliz. Guardó la pluma, guardó el cascabel, dobló los círculos de color y antes de cerrar la puerta, miró el tablero de corcho. Abrió el sobre de no puedo decir y, junto al dibujo del tacón, colocó, sin que el niño lo viera, una tarjeta nueva, escrita con letra clara, puedo decir, papá me cree. Cerró el sobre de puedo y lo dejó un poco más lleno. Y mientras la casa se acomodaba a su nueva respiración, Sophie, sentada un minuto en la escalera, dejó caer la cabeza hacia atrás y dio las gracias en silencio. No a nadie en particular. Al tiempo, quizá. A la paciencia. A esa serie de gestos minúsculos, una pluma que sube, un cascabel que suena, una mano que se abre en rojo, una palabra que nace, que, sumados, cambian un destino. La casa despertó al día siguiente con una calma rara, de esas que llegan después de la tormenta pero antes de entender lo que ha pasado.
Richard caminó más lento por los pasillos, como si no quisiera despegarse de la imagen de su hijo diciendo papá. Había dormido poco, pero con un peso menos en el pecho. Michael amaneció tranquilo, desayunó sin prisa, miró por la ventana el jardín recién regado y, por primera vez en mucho tiempo, se quedó a escuchar el viento entre las hojas, ese ruido blando que parece una nana. Sophie llegó a la hora acordada y saludó con el semáforo de siempre. Michael lo imitó con una media sonrisa que parecía un secreto compartido. No hablaron de lo de la noche anterior, lo conservaron como se guarda una flor entre páginas, sin apretarla. Sophie colocó la pluma en el centro, por si hacía falta, y dejó el cascabel a un costado, boca abajo, para que no llamara más de lo debido. «Hoy haremos un puente», dijo en voz baja. «Uno pequeñito, del rincón al mundo. Solo lo cruzamos si tú quieres». Michael tocó el círculo verde. Después puso la mano sobre la isla y la retiró. Hizo un gesto de «sigo aquí». Sophie entendió, ni triunfos ruidosos ni exigencias. Avance humilde. Richard se acercó a ellos. Sus rodillas ya conocían la alfombra, sabía dónde no crujía el suelo. Se inclinó, sin afán. «Hijo», susurró, «no tenemos apuro. Solo quería mirarte». Michael alzó la vista y, con un movimiento torpe y valiente, apoyó la mano en el antebrazo de su padre, como anclándose. No buscó palabra, buscó piel. Sophie dejó que ese lazo quedara quieto, sólido, respirando. Pasaron la mañana entre tarjetas, la marioneta que bostezaba y una pelota blanda que rebotaba con prudencia. La psicóloga de la clínica se acercó un rato y, tras mirar desde el umbral, se despidió con un sigan así que sonó a bendición discreta. Harris instaló en el comedor un pequeño banco tapizado, justo a la espalda del lugar de Richard, para que Michael tuviera su refugio visible durante la cena que, según los planes de Victoria, empezaría puntual a las 8. No habría discursos, Richard lo había pedido. «Hoy no», dijo. «Hoy la casa se escucha a sí misma». Llegó la tarde. Sophie decidió no quedarse a la cena. Su papel era acompañar hasta el filo, si el niño lo pedía, estar a mano. Acordó con Richard una señal sencilla. Si algo se desbordaba, Harris la llamaría. Se despidió de Michael con el semáforo, la mano en alto y un choque suave de dorsos. Michael, concentrado, hizo un pa de aire y sopló la pluma para decir «estoy bien». Sophie salió con el corazón apretado de ternura y prudencia. La casa empezó a llenarse de pasos, voces y platos. Los invitados llegaron con sus mejores trajes y sus frases de cortesía. Victoria, impecable, distribuía sonrisas como quien reparte abanicos en verano, a todos, por igual y sin quedarse sin ninguno. Dio indicaciones al personal con suavidad, pero con filo. Cada vez que pasaba junto al banco de Michael, disimulaba un gesto de impaciencia, como si ese pequeño refugio fuera una mancha en su mantel perfecto. Richard entró al comedor con su hijo de la mano. No lo empujó hacia nadie, no lo exhibió ni lo escondió. Caminó con él como se camina con un huésped de honor al que se respeta. Michael eligió el banco de respaldo bajo, se sentó y apoyó las manos en la madera, sintiendo su temperatura. Un invitado quiso acercarse. Richard le sonrió y, con educación, le indicó que era mejor saludar de lejos. «Mañana conversan», dijo. «Hoy, dejamos que la casa respire». La cena transcurrió al principio con un murmullo amable. Se hablaron de cosas ligeras, un proyecto de obra, una donación, una anécdota de juventud. Harry se movía como sombra bien hecha, llenando copas y retirando platos sin ruido. La señora Eleanor, invitada por Richard con sincero afecto, estaba en un extremo, elegante en su sobriedad, observando con esos ojos que ya lo han visto casi todo. De vez en cuando, miraba a Michael y asentía, como quien acompaña desde un faro. Victoria, buscando retomar el mando invisible, se inclinó hacia el niño con una sonrisa de anfitriona de revista. No habló. Solo lo miró con esas pupilas que prometen y exigen al mismo tiempo. Michael bajó la cabeza. Sus dedos tamborilearon 2 veces en la madera, señal roja. Richard lo vio. Puso su mano sobre la mesa, abierta, sostén. Victoria se contuvo. Por ahora. El invitado torpe de la noche anterior volvió a cometer el mismo error, aunque con buena intención. Se acercó de golpe y preguntó fuerte.
Richard detuvo el gesto antes de que llegara. Victoria, entonces, con voz dulce y una cuchilla escondida, murmuró: «Cariño, ¿por qué no le dices a todos lo que le dijiste a papá ayer? ¿No fue precioso? Anda, hazlo». Aquello no era un pedido, era un mandato disfrazado. Michael se encogió. Buscó con los ojos a Sophie sin encontrarla. Harris, atento, dio 2 pasos hacia la puerta. Antes de que se moviera más, Richard habló. «Victoria, por favor», dijo sin dureza, pero sin dudas, «aquí nadie le pide a Michael que demuestre nada». Las palabras cayeron como un mantel pesado encima de una mesa nerviosa. Victoria sonrió sin dientes. «Yo solo quería compartir la alegría», replicó. «A veces hay que celebrar las pequeñas victorias, ¿no? Se celebran cuando no cuestan lágrimas», intervino la señora Eleanor, con su voz de pan tierno. Y sin público. El comedor quedó en un silencio delgado. Michael respiró hondo. Puso la mano en el corazón. Richard asintió y se inclinó hacia él. Michael abrió la boca y, con la timidez de un polluelo que asoma la cabeza del nido, dejó salir una sílaba pequeñita. «Ah». No miró a nadie más. Solo a su padre. Richard se llevó la mano al pecho, torpe de emoción. No dijo nada. Le acarició el cabello hacia atrás, despejándole la frente. Michael repitió: «Pa, pa». No fue un segundo milagro estruendoso, fue el mismo milagro que vuelve por confirmación. La psicóloga, presente al fondo como amiga de la casa, cerró su libreta. No necesitaba anotar nada. Victoria dio un respingo imperceptible. En su rostro, el gesto de control se dio 1 centímetro y, detrás, apareció algo más inquieto. Con una copa en la mano, se volvió hacia Richard como buscando refugio prestado. «Qué emocionante», dijo, y su voz tembló lo justo para parecer humana. «Michael, cariño, ves que no pasa nada si hablas. A veces callar es mejor, pero mira qué lindo cuando». Se detuvo, atrapada por su propio tropiezo. Esa frase, «a veces callar es mejor», quedó suspendida en el aire como una lámpara suelta. No era una sentencia inocente. En esa casa, esas palabras ya tenían historia. Richard, que había entrenado su oído para los balances y los rumores del mercado, entendió de golpe que también sabía escuchar frases así. Se le instaló una claridad dolorosa. Se levantó despacio, no con furia, sino con esa solemnidad que se usa para decir una verdad de la que no se vuelve. «Michael», le dijo al niño, «puedes decir lo que necesitas. Nadie en esta casa te va a pedir que te calles lo que te duele». Michael lo miró. Abrió la boca. La cerró. Bajó la vista y tocó con 2 dedos el borde de la mesa. Sophie habría interpretado: rojo. Richard, sin necesidad de traductores, entendió que el miedo aún estaba ahí, pegado a la garganta como espina. Se agachó, acercó su oído al niño, sin forzarlo, como quien se arrima a escuchar un arroyo. «Papá», susurró Michael, masticando la palabra. Ella tragó saliva. Miró hacia Victoria. Ella sostuvo su mirada con una sonrisa congelada. El salón contuvo el aire, incluidas las flores. «Ella no quiere que yo hable contigo», terminó, a trozos. «Dice que te vas a enojar, que te vas a ir». El reloj del comedor, que llevaba días detenido, pareció dar una campanada muda. Harris bajó la vista. La señora Eleanor cerró las manos alrededor de la servilleta. La psicóloga inclinó la cabeza, confirmando sin decirlo lo que ya había visto. Y Richard, que siempre había sido un hombre de pie firme, tuvo que sentarse para no vacilar. Victoria intentó un último tejido de palabras. «Richard, por favor. Es un malentendido. Yo solo trataba de evitarle situaciones, de protegerte a ti y a él. Todos sabemos que Michael a veces». «Basta», dijo Richard, y la palabra fue un cierre suave y tajante a la vez. No gritó. No acusó. Se giró hacia su hijo y habló con claridad. «Yo nunca me voy a enojar porque me digas la verdad. Y nunca me voy a ir por eso. Si alguna vez alguien te dice lo contrario, no está cuidándote, Michael. Está cuidando otra cosa».
El niño apoyó la frente contra el pecho de su padre. Richard lo sostuvo con los dos brazos, como si por fin hubiera encontrado la postura exacta del abrazo que cura. Los invitados, entendiendo que estaban ante algo que no se aplaude, bajaron la mirada. Harris comenzó a retirar platos con delicadeza para recomponer el orden sin ruido. La psicóloga se levantó y, con una mano sobre el respaldo de la silla, dijo: «Creo que esta noche el comedor se volvió escuela. Y aprendimos todos». Victoria se quedó de pie, como una estatua que ha perdido su pedestal. No dijo más. En sus ojos hubo orgullo herido, sí, pero también una sombra de miedo que quizá no conocía. Dio un paso atrás, dos. Se retiró del comedor con paso medido, sin portazo. El silencio que dejó no fue vacío, fue descanso. Richard, aún con el niño en brazos, miró a su alrededor. No tenía un discurso. Tenía una promesa. «Gracias por venir», dijo a sus amigos. «Vamos a terminar la noche temprano». La gente se levantó en silencio respetuoso. Se despidieron con manos apretadas y abrazos discretos. La señora Eleanor, al pasar, posó su mano en el hombro de Richard y le murmuró: «Cuando un hijo habla, una casa encuentra su puerta. No la cierre». «No la cerraré», contestó él, con una gratitud que le humedecía el borde de los ojos. Ya sin invitados, la luz del comedor parecía más cálida. Harris, desde la distancia, hizo un gesto leve a Sophie a través del teléfono. «Todo bien. No hace falta venir». Sophie, que esperaba sentada en su cocina, leyó el mensaje y sonrió hacia la ventana, donde la noche tenía estrellas comunes y, sin embargo, más brillantes. Antes de llevar a Michael a la cama, Richard se detuvo en el rincón, ese banco humilde que había sido tabla de salvación. Puso la pluma sobre la mesa y el cascabel al lado, boca arriba, como quien agradece herramientas sencillas. Michael tocó el cascabel y lo hizo sonar apenas. «Estoy», dijo el tin. «Estamos», respondió Richard, y su voz, ahora sí, fue un techo. «No», la interrumpió él, con una serenidad firme. «No vamos a envolver esto en palabras bonitas. Dijiste cosas que le metieron miedo a mi hijo. Le pediste silencio cuando lo que necesitaba era mi oído. Eso no es cuidado. Y en esta casa, desde hoy, el cuidado es ley». Victoria sostuvo la postura, pero la voz se le quebró en una costura. «Te protegía. Quería que nada se saliera de su sitio. Que no te miraran con lástima. Que tu hijo no». «Mi hijo», dijo Richard, marcando cada sílaba, «no es una vergüenza que esconder. Es mi hijo. Si para estar conmigo tiene que callar, entonces lo que sobra no es su voz. Sobra todo lo que la apague». El silencio entre ambos pesó un segundo. Victoria bajó la vista. No era derrota, era el reconocimiento tardío de una pared verdadera. Se irguió, acomodó la chaqueta con dignidad y preguntó lo que ya sabía. «¿Quieres que me vaya?» «Quiero que él crezca sin miedo», respondió Richard. «Y contigo aquí, no puedo asegurarlo. Te pido que recojas tus cosas. Harris te ayudará con lo que necesites. No quiero reproches, quiero paz. Te deseo bien, pero no aquí. No con mi hijo». Victoria apretó el bolso. Por un instante pareció a punto de decir algo hiriente. No lo hizo. El cansancio, o quizá una lucidez nueva, le templó el gesto. «De acuerdo», dijo. «Que te vaya bien, Richard». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta principal. Sus tacones, por primera vez, no sonaron a mandato, sonaron a despedida. Harris, respetuoso, abrió y cerró tras ella sin estrépito. La casa quedó con un silencio distinto, limpio. Richard apoyó las manos en el respaldo de un sillón y dejó que le temblaran los hombros. No era debilidad, era alivio. Oyó pasos suaves detrás. Era la señora Eleanor, que se había quedado un rato más para ayudar a recoger, como dijo con su humildad de siempre. Le ofreció una taza de té. Cuando se quita un peso, el cuerpo pide algo tibio. Sonrió. Richard aceptó, y en el gesto hubo gratitud y algo de hijo frente a una madre prestada. «Gracias por estar, señora», murmuró. Su voz ha sido faro. «Yo solo veo con años», respondió ella.
Ustedes han hecho lo difícil, escoger el amor sin ruido. Al amanecer, Sophie llegó antes de lo habitual. No iba a trabajar en horario, venía a preguntar si todo estaba bien. Encontró a Richard en el porche, con los ojos claros de haber velado una esperanza. Él se levantó, y el abrazo que le dio no fue de patrona empleada, fue el de un padre que reconoce a la persona que rescató a su hijo del borde. Sophie, dijo, con la voz aún tocada, no tengo cómo pagar lo que hiciste, pero voy a intentarlo cada día. Victoria se fue. Esta casa, desde hoy, será un lugar donde Michael pueda decir lo que siente sin miedo. Sophie sonrió, cansada y luminosa. No hice magia, contestó. Usted eligió escuchar. Y Michael eligió confiar. Yo solo tuve la tarea de sostener el puente. En la sala, Michael apareció con su pijama y el cabello despeinado. Miró a Sophie, luego a su padre. Se acercó con pasos cortos y alargó la mano hacia ambos, como si quisiera unirlos. Richard entendió, se arrodilló a su altura. Sophie también. El niño respiró y dijo, bajito pero claro, «Papá». Giró la cabeza, mirando a Sophie con un pudor dulce. «Pie». Fue su manera de bautizar el comienzo nuevo. Nadie aplaudió. Nadie le pidió otra vez. Richard le acarició la mejilla. Sophie le ofreció el dorso de la mano para el chocadito que ya era ritual. El cascabel, desde la mesa, sonó sin que nadie lo tocara, o eso pareció. Quizá fue el aire de la ventana, quizá la casa respondiendo. Más tarde, sentados en el comedor sin manteles solemnes, Richard habló con claridad. «Quiero que te quedes con nosotros, Sophie. No como la niñera pobre que algunos quisieron ver, sino como la profesional que es, y como parte de esta familia mientras así lo desees. Quiero aprender tus señales. Quiero hacer las mías. Quiero ser, para mi hijo, el adulto que no falla en escuchar». Sophie asintió. «Me quedo», dijo. «Pero recuerde, lo importante no soy yo. Es la rutina, la paciencia y el respeto. Y cuando yo no esté, usted podrá sostenerlo igual». «Lo haré», prometió él. «Lo haremos». Harris entró con 3 vasos de leche tibia y pan con miel, repitiendo el desayuno de los días buenos. La señora Eleanor apareció en el umbral con una bolsita de galletas de mantequilla por si a alguien le hace falta dulce, dijo. Michael tomó un trozo de pan, lo mojó en la miel y se lo ofreció a su padre, como quien comparte no un alimento, sino un pacto. Richard lo probó. Sonrió. «Está perfecto», dijo. «Como tu voz». En la pared, la fotografía de la madre de Michael seguía en su sitio, pero ya no mordía, acompañaba. Richard se acercó a ella con su hijo de la mano. No hizo discurso, solo habló lo necesario, mirando ese rostro que fue casa y ahora era memoria. «Lo estamos haciendo, amor», susurró. «Paso a paso». Michael, que aún no tenía frases largas, apoyó la frente en el brazo de su padre y dejó que el silencio, el nuevo, el bueno, terminara la oración. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos un nuevo relato lleno de emociones. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos has visto hoy? Tu respuesta nos ayuda a sentir que estamos más cerca de ti, sin importar las distancias.